Muy buenas tardes. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, sean bienvenidos a la sala número 10 de audiencias del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, para llevar la audiencia múltiple sin acumulación de procesos en las causas judiciales 2018-00193 y 2018-00194, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Contraloría General de la República contra la UGPP. En el salón de audiencias se encuentra, la doctora me recuerda nombre y quién representa, por favor. Sí, recuérdamelo, doctora. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Patricia Gómez Peralta, identificada con cédula de ciudadanía 51-764-899 Bogotá, tarjeta profesional 137-708 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección y correo electrónico para efectos de notificación aportados en la contestación de la demanda. Actúo en calidad de apoderada sustituta a la entidad demandada UGPP. Así las cosas, reconózcasele personería para actuar a la doctora Gómez Peralta como abogada sustituta del abogado principal, quien representa a la UGPP. Igualmente se encuentra el señor procurador delegado ante este despacho, el doctor Zambrano, a quien igualmente damos la bienvenida. Le damos constancia que, siendo las 2:21 de la tarde, no se ha hecho presente el señor apoderado de la contraparte. Entonces, pues, vamos a proceder fundamentalmente pues al saneamiento procesal de las dos causas. El despacho, la doctora está en la 194, ¿no? No, 94, perdón. Hacemos un receso, doctora. Bien, estábamos verificando por el sistema de gestión judicial, antes de continuar con la audiencia, si evidentemente, además de la notificación por correo electrónico que está visible en ambos expedientes, se hizo la respectiva anotación con la hora y fecha correcta, y luego de lo cual pudimos constatar que sí. En el expediente 2018-193 se tiene que la demandante igualmente es la Contraloría General de la República, y pues procede el despacho a mirar si existe o no causal de nulidad en las causas judiciales 2018, 193 y 194. Encuentra que las demandas fueron presentadas, la primera el día 8 de agosto, ambas el 8 de agosto de 2018. Igualmente, las demandas fueron contestadas, notificadas, obviamente admitidas, notificadas y contestadas en tiempo y con trámite de secciones igualmente fijado y descorrido. El despacho no encuentra que entre la actuación surtida desde la admisión de la demanda hasta el inicio de la presente audiencia exista causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte la actuación surtida, en tanto que encuentra que la parte demandada fue notificada, igualmente contestó, ha ejercido sus medios de defensa, e igualmente pues se tiene que, vencidos los términos que trata la ley 1437 de 2011, se ordenó convocar a la audiencia inicial en ambas causas judiciales. Sin embargo, le preguntaremos a la señora apoderada, en el caso del expediente 2018-194, si existe o no causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado. Sin observaciones. Bien, igual pues, señor agente del Ministerio Público, no sé si tenga alguna solicitud u observación. Ninguna, no se evidencia ninguna circunstancia que pueda ser configurativa de una eventual causal de nulidad. Gracias, doctor. Coincide el despacho con
la letrada y el señor agente del Ministerio Público, y por lo tanto autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia. Sobre la estructura de la ley 1437, el artículo 180 ordena a continuación fundamentalmente analizar lo atinente a las excepciones previas. En realidad, si bien en ambos expedientes se trata de un asunto relacionado con la prescripción, en principio esa prescripción pudiera tratarse como excepción previa e igualmente sería un asunto propio a decidir en esta fase del proceso. Sin embargo, pues lo primero que habrá que analizar antes de determinar si existe o no prescripción es si el derecho se concede, se reconoce o no. Mientras que el derecho no se reconozca, pues no se puede decir que podemos entrar al fondo de analizar la prescripción, lo cual pues evidentemente, si a ello hay lugar, se analizará en la respectiva oportunidad procesal. Procedemos inicialmente, y esto es común a los expedientes 2018-193 y 2018-194. En cuanto a la fijación del litigio, el despacho a continuación leerá los hechos relevantes y el problema jurídico fundamentalmente que ocupa la atención de esta audiencia judicial. Conforme ordena el Código General del Proceso, no se admiten respuestas, me atengo a lo probado, no me consta, sino que las respuestas deben ser asertivas, bien sea para negar o bien sea para afirmar, e igualmente podrá darse una explicación relacionada con el hecho respectivo, siempre y cuando pues se entienda que no es un alegato de conclusión. Empezaremos por el expediente 2018-193. Si bien no hay nadie, tengo que cumplir la solemnidad, porque nos pueden decir que no hubo la oportunidad dentro de la audiencia para fijar los hechos del litigio. Obviamente, como no hay ninguna de las partes que estén extrañamente, pues evidentemente nos atendremos a la prueba que se llegue a determinar de los antecedentes administrativos. Ahora, igual va a suceder en el otro caso, porque la parte demandada va a decir lo que en su criterio considera, ¿cierto? Pero no está la demandante, entonces también va a ser un tema de probanza según los antecedentes administrativos. Así, respecto del expediente 2018-193, tenemos, primero, la señora Nubia Esperanza Díaz laboró en la Contraloría General de la República en el periodo comprendido entre el 19 de enero de 1981 y el 15 de junio de 2006. Segundo, mediante resolución 5733 del 27 de septiembre de 2008, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal reconoció a favor de la señora Díaz Navas la pensión de vejez. Tercero, la señora Nubia Esperanza Díaz Navas presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocieron la pensión. Cuarto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 9 de noviembre de 2012, ordenó reliquidar el valor de la mesada pensional en el que se incluyera todos los factores salariales de lo devengado en el último semestre. Quinto, la anterior providencia fue confirmada por el Consejo de Estado, sección segunda, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015. Sexto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, mediante resolución RDP 023-293 de junio 22 de 2016, cumplió los fallos referidos y ordenó recobrar a la Contraloría General de la República los aportes patronales o la diferencia de los aportes patronales reliquidados por la suma de 18.934.560 pesos. Séptimo, la anterior decisión fue recurrida y confirmada por vía de reposición y apelación, desatados mediante las resoluciones RDP 008806 del 8 de marzo de 2018 y RDP 011965 del 5 de abril de 2018 respectivamente. La resolución RDP octavo, la resolución RDP 011965 del 5 de abril
fue notificada por aviso el 26 de abril de 2018. A continuación leeremos la fijación del litigio respecto de la causa judicial 2018-194. Y pues obviamente le vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora pues para que se afirme o infirme sobre lo que en ella corresponde. Primero, la señora Cecilia del Rosario Peña Medina laboró en la Contraloría General de la República en el periodo comprendido entre el 27 de abril de 1983 y el 30 de septiembre de 2003. Señora apoderada de la UGPP. Sí, de acuerdo. Segundo, mediante resolución número 13583 del 6 de mayo de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal reconoció a favor de la señora Peña Medina la pensión de vejez. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Tercero, la señora Cecilia del Rosario Peña Medina presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocieron la pensión. Doctora. Sí, de acuerdo. Cuarto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 15 de agosto de 2013, ordenó reliquidar el valor de la mesada pensional en el que se incluyeran todos los factores salariales de lo devengado en el último semestre. Doctora. De acuerdo. Esto como que no deja. Bien. Quinto, la anterior providencia fue confirmada por el Consejo de Estado, sección segunda, mediante sentencia del 26 de mayo de 2016. Doctora. De acuerdo. La unidad administrativa, sexto, la UGPP, mediante resolución RDP 003662 de febrero 2 de 2017, dio cumplimiento a los fallos referidos y ordenó recobrar a la Contraloría General de la República la diferencia de los aportes patronales reliquidados por la suma de 17.633.758 pesos. Doctora. De acuerdo. Séptimo, la anterior decisión fue recurrida y confirmada por vía de reposición y apelación, los cuales fueron desatados mediante las resoluciones RDP 007832 del 27 de febrero de 2018 y RDP 011950 del 5 de abril de 2018 respectivamente. Doctora. De acuerdo. Octavo, la resolución RDP 011950 del 5 de abril de 2018 fue notificada por aviso el 26 de abril de 2018. Doctora. De acuerdo. Bien, es de anotar que en ambos procesos lo que se busca es la nulidad de los actos enjuiciados. En el caso del expediente 2018-193, corresponderá a la resolución RDP 023293 de junio 22 de 2016 y las que agotaron los recursos de reposición y subsidiario de apelación que ordenaron, o la primera ordenó el recobro de una suma de diferencia de aportes patronales por falsa motivación, falta de motivación y violación de las normas en que deberían fundarse y eventualmente la prescripción. Respecto del expediente 2018-00194, se busca declarar la nulidad de las resoluciones, la RDP 003662 de febrero de 2017 y las que resolvieron los recursos de reposición y apelación, la primera de las cuales ordenó el recobro de 17.633.758 pesos moneda corriente por parte de la UGPP hacia la Contraloría General de la República, en tanto que se aduce falsa motivación o falta de motivación, violación a las normas en que deberían fundarse y la prescripción de la acción de cobro. Obviamente esto no implica de ninguna manera que la Judicatura no pueda en la sentencia abordar otros
otros asuntos jurídicos no planteados en la fijación del litigio, en tanto que se deriven de la misma fijación del litigio, de las pruebas recaudadas y de los alegatos de conclusión respectivos. Bien, pues ante la ausencia de una de las partes procesales, pues damos por agotado el intento de conciliación. No da lugar a ello, pues con quién concilia uno si está solo, y pues yo como juez no tengo ninguna facultad. En cuanto a medidas cautelares, no hay ninguna de aquellas pendientes de decreto, por lo tanto el despacho se abstendrá. En cuanto a la ordenanza de pruebas, y esto lo estamos hablando conjuntamente para ambos expedientes, 2018-193 y 194. Frente al decreto de pruebas, se decretarán las pruebas documentales, las físicas y las aportadas en medios magnéticos por la parte demandante y por la parte demandada en la demanda, en la contestación de la demanda. Innecesario, pues, resulta oficiar a la administración para que traiga los antecedentes administrativos, y pues estos ya están presentes en el curso del proceso. Obviamente incorpórense las pruebas documentales, las físicas tradicionales y la de los medios magnéticos al expediente para los efectos de tacha de falsedad. Así las cosas, apreciada doctora y señora agente del Ministerio Público, pues conforme al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando los temas objeto de la audiencia sean de derecho y no se necesite acudir a audiencia de práctica de pruebas, lo prudente es oír hasta por 20 minutos a la señora apoderada y en subsecuencia al señor agente del Ministerio Público, si desea hacer el uso de la palabra, para que la primera alegue de conclusión y el segundo rinda su concepto en representación de los intereses de la sociedad, como es la función que se le establece al Ministerio Público por la Constitución y la Ley 1437 de 2011. Doctora, tiene el uso de la palabra. ¿Qué pasó? Ese es el 190 bueno, este es el 100, vamos para el 194, entonces doctor, el 190, pero tú alegas en ambos. Problema, sí, exacto, tú das concepto en ambos. Listo. Bueno, señoría, presento los alegatos de conclusión para el proceso 2018-194, solicitándole no acceder a las pretensiones formuladas por la Contraloría General de la República, en el sentido que se declare que no adeuda ninguna suma por concepto de aportes patronales al Sistema General de Pensiones de la exfuncionaria Cecilia del Rosario Peña Medina. Esta negativa tiene fundamento en que a la señora Peña Medina se le reliquidó la pensión de vejez en cumplimiento a una orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección B, confirmada por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, a la cual, mediante resolución RDP 03662 del 2 de febrero de 2017, la UGPP dio cumplimiento y ordenó reliquidar la pensión de vejez. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicio, incluyendo los factores salariales de asignación básica, bonificación por gestión judicial, bonificación por servicios prestados, prima de Navidad, prima especial de servicios, prima de vacaciones, elevando la cuantía de la misma a la suma de 9.479.953, efectiva a partir del 1 de febrero de 2005, de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento. En razón a lo anterior, la UGPP dio cumplimiento al fallo judicial, reliquidó la mesada pensional e incluyó todos los factores salariales devengados en el último semestre. A su vez, ordena el descuento de las sumas adeudadas por el demandante por concepto de los aportes para pensión y conmina a la Contraloría General de la República a realizar los aportes correspondientes sobre los factores salariales que no se habían realizado los aportes para pensión,
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado en el mencionado fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección B, despacho que mediante fallo del 15 de agosto de 2013 en la parte motiva decidió, abro comillas, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación y pago de su pensión de jubilación a efectos de que equivalga al 75%, tomando como ingreso base de liquidación el promedio de la sumatoria del valor total de todos y cada uno de los conceptos devengados en el último semestre de servicio, comprendido entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 de enero de 2005, efectiva a partir del 1 de febrero de 2005. Cancelar las diferencias entre las mesadas que se sufragaron en virtud de la resolución de reconocimiento pensional y lo que se ordene en la respectiva sentencia. Darle cumplimiento en los términos del artículo 176 a 178 del CCA y, finalmente, se realicen los correspondientes descuentos de ley respecto de los factores salariales sobre los cuales no se hubiesen realizado los respectivos aportes. Cierro comillas. Por lo tanto, al ser estos descuentos taxativamente ordenados, no es procedente que la entidad desconozca ninguna orden judicial que haga tránsito a cosa juzgada. Aunado a lo anterior, se debe tener presente que el acto administrativo que disponga del reconocimiento o reliquidación de la pensión debe ordenar la liquidación y el descuento de los factores sobre los cuales no se hayan realizado aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social. Lo anterior, conforme al artículo 99 del decreto 1848 de 1969, artículo primero de la ley 33 de 1985, artículo 18 de la ley 100 de 1993, artículo tercero del decreto 510 de 2003, artículo 48 constitucional, modificado por el acto legislativo 01 de 2005, y a lo ampliamente señalado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá, 5 de junio de 2014. En ese sentido, y con el fin de evitar un detrimento al patrimonio público y para efectos de propender por la sostenibilidad financiera del sistema pensional. No obstante, frente a los aportes adeudados en pensión, conforme a la normatividad y la jurisprudencia anteriormente citada, es jurídicamente viable realizar el cobro de aportes pensionales por factores insolutos, que no hicieron parte del IBC en su momento, o sobre las diferencias de aportes entre lo cotizado y lo que efectivamente debió cotizar, cuando exista una reliquidación por vía judicial o conciliatoria, teniendo en cuenta que debe existir una correlación entre el IBC e IBL. Adicionalmente, por ser recursos de carácter parafiscal, no prescriben. Esto de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de la Protección Social, concepto número 28 del 0901 de 2006. De esta forma quedan presentados los alegatos de conclusión. Muchas gracias, doctor Zambrano. Si el doctor alega por ambos, me lo manifiesta y entonces pues para tener en cuenta que el Ministerio Público interviene en ambos expedientes. Gracias, su señoría. En efecto, procederé a emitir concepto que va a ser común para los dos procesos cuya audiencia se celebra de manera conjunta en este momento. 2018-193 y 2018-194, teniendo en cuenta que los fundamentos conceptuales de precisamente la manifestación que procederé a dar son comunes a ambos expedientes por ser los mismos hechos. Entonces, iniciaré por dar el concepto en sentido estricto y luego explicaré por qué llego a esa conclusión. Entonces, en criterio de quien aquí representa al Ministerio Público, las pretensiones de las demandas presentadas en ambos expedientes, 2018-193 y 2018-194, están llamadas a prosperar por las siguientes razones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, porque eso fue tangencialmente debatido en sede administrativa, que los actos, sobre todo uno de los actos demandados en cada uno de los expedientes, esta es la resolución por la cual la UGPP da cumplimiento a la decisión judicial e impone el cobro de una obligación a cargo del antiguo empleador de cada uno de los pensionados.
esa resolución, ese acto administrativo en cada uno de los casos, es un acto administrativo que debemos tener en cuenta, es de doble naturaleza. No es solamente un acto de mera ejecución o cumplimiento de una decisión judicial, que lo es, sino que adicionalmente, frente a ese artículo 9, que en ambos actos administrativos coincide el artículo 9 de la resolución RDP 023-293 para el 2018-193 y el artículo también 9 de la resolución RDP 003-662 del 2 de febrero de 2017 para el expediente 2018-194, ambos actos administrativos en su artículo 9 dejan de ser actos de mero cumplimiento y pasan a crear una situación jurídica concreta y particular en cabeza de una entidad pública que era la empleadora de los respectivos pensionados, en este caso Contraloría General de la República. En ese orden de ideas, el primer aspecto que hemos de dejar en claro es ese. Son actos que sí son, o ese acto en cada uno de los dos procesos, sí son pasibles de ser controlados jurisdiccionalmente frente a ese aparte, que es el que crea o altera la situación jurídica concreta y particular de la Contraloría General de la República. Por esa razón sí son demandables ambos actos administrativos. Ahora sí, va yendo al fondo del asunto y siendo lo más concreto posible, tenemos que los ataques que hace la parte demandante a los actos administrativos que están en el concepto de la violación, realmente habla de una falsa motivación derivada de una decisión judicial ejecutoria en contra de la UGPP y que la obligación de pago de aportes para fiscales de parte de la Contraloría se ciñó a las normas que regían para el momento. Ese es el primer ataque, y el segundo ataque es infracción de las normas en que debían fundarse como violación del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema. Esos ataques realmente no tienen vocación de prosperidad, toda vez que de una parte la UGPP no está en discusión, es aceptado que la UGPP sí tiene la facultad de precisamente cobrar esas obligaciones que resultan a cargo o a favor, mejor, del sistema de seguridad social general en pensiones, precisamente para velar por el principio de sostenibilidad financiera del sistema de que habla la propia demandante y que también la parte demandada ha alegado. Es decir, la UGPP sí tiene la facultad de realizar esos cobros para precisamente proteger la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, lo que sí se evidencia del trámite administrativo es una situación que el demandante no ha alegado, pero que es procedente entrar a señalarla y que el señor juez se pronuncie al respecto, y es la siguiente. Se evidencia que ese acto administrativo, el que mencioné hace un momento en cada uno de los expedientes, en su artículo 9, y siendo algo extraño y ajeno a la naturaleza misma de ese acto administrativo, procede a determinar la obligación en cabeza de la Contraloría General de la República, y determina la obligación, la determina con precisión, e impone la obligación de pagar so pena de iniciar los trámites correspondientes para su cobro por vía coactiva. Es ahí donde se evidencia que esos actos administrativos adolecen de una causal de nulidad, de un vicio de nulidad que es insaneable, y es la violación a un derecho fundamental de aplicación inmediata, como lo es el del debido proceso y el derecho de defensa. ¿Qué significa ello? Que ese acto administrativo, en su parte que no es de ejecución sino que es de fondo, ese artículo 9, que es el que hace que ese acto administrativo tenga una doble naturaleza y tenga un carácter de fondo, no de ejecución, ese aparte carece de motivación. Es decir, la causal de nulidad es la falta de motivación, porque la administración no explica, ni fundamenta, ni sustenta la manera como ha logrado determinar esa obligación a cargo de la Contraloría General de la República y a favor del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. En otros términos, si bien es cierto, la UGPP puede hacer y debe, porque es su obligación, realizar esos trámites tendientes a proteger los recursos y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, haciendo esos cobros a favor del sistema, lo que no puede hacer
es hacerlo de manera arbitraria, sin fundamento o sin explicarle al contribuyente ni otorgarle la oportunidad de controvertir la forma como ha podido determinar esa obligación. Esperemos que se sienten. Así las cosas, salta a la vista esa falta de motivación de los actos enjuiciados respecto a los apartes que precisamente son los que se han sido atacados en esta sede, artículo 9 de ambas resoluciones. Esa facultad de poder declarar de oficio esa nulidad que estamos evidenciando no es arbitraria tampoco, en todo caso, toda vez que desde la sentencia C-197 de 1999 la Corte Constitucional ha dejado en claro y asentado que el juez sí puede de oficio declarar la nulidad de un acto administrativo, en este caso parcial, por causales o motivos que así no hayan sido invocados por el demandante, constituyan una violación a un derecho fundamental de aplicación inmediata, como en este caso sucede, es el derecho a la defensa y el debido proceso. En ese orden de ideas, bajo esas características y con ese criterio constitucional, el señor juez en este caso sí está facultado para declarar de manera oficiosa la nulidad parcial de ese acto administrativo que determinó la obligación cuando era de ejecución, y consecuentemente los actos administrativos de manera completa que resolvieron los sendos recursos de reposición y apelación en cada uno de los expedientes. Así las cosas, de manera respetuosa le solicito al señor juez en ambos casos declarar la nulidad parcial de los actos enjuiciados en sus artículos 9, resolución RDP 023-293 del 22 de junio de 2016 para el caso 2018-193, y la resolución RDP 003662 del 2 de febrero de 2017 para el expediente 2018-194, y la nulidad total de los actos administrativos por los cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación que se interpusieron contra esos actos administrativos señalados anteriormente en cada uno de los expedientes. Adicionalmente a ello, solicito no condenar en costas a la parte demandada y vencida, si llegase a acogerse el concepto, toda vez que no se evidencia que haya actuado con temeridad o mala fe, y en todo caso para hacer menos gravosa la situación patrimonial de la entidad en estos casos. Y adicionalmente también solicito conceder el término de 3 días para que las partes que no han comparecido justifiquen su inasistencia a la audiencia inicial, toda vez que pues ya nos encontramos en audiencia de alegaciones y la inasistencia fue a la audiencia inicial. Por lo tanto deberán justificar su inasistencia, so pena de que se impongan las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. Muchas gracias. Gracias, señor procurador. Doctora, por favor, recuérdenos su nombre, entidad y a quién representa. Muy buenas tardes para su señoría y demás presentes en la audiencia. Mi nombre es Alexa Tatiana Vargas González, identificada con cédula de ciudadanía 1075-256-062 de la ciudad de Neiva, portadora de la tarjeta profesional número 261-575, como apoderada sustituta de la doctora Sonia Milena Otálora, quien funge como apoderada principal de la Contraloría General de la República. Doctora, ¿está para ambos expedientes? Gracias, doctora. Sí, doctor. 2019, 193 y 194. Bien, perfecto. Entonces, pues como se entenderá, toma la vista judicial en el estado en que se encuentra, siendo las 2:56 de la tarde del día 5 de junio de 2019 en la sala de audiencias número 10. Doctora, por favor. Bien. Reconózcasele personería jurídica para actuar a la doctora Alexa Tatiana Vargas González, con cédula de ciudadanía 1075-256-062 de Bogotá y tarjeta profesional 261-575 del Consejo Superior de la Judicatura,
para que obre en nombre y representación de la Contraloría General de la República como abogada sustituta de la doctora Sonia Milena Otálora Mora en las causas judiciales 2018-193 y 2018-194. Bien, lo primero que hay que decir es que fundamentalmente en cuanto a una eventual falsa motivación no la habría, en tanto que lo que más destaca la demandante es que de ninguna manera podía la parte, la UGPP, expedir el acto administrativo. En realidad la UGPP sí podía expedir el acto administrativo que profirió por varias razones. Primero, este es un acto de contenido dual y en este sentido coincidimos en muchas de las apreciaciones con el señor agente del Ministerio Público. ¿Es dual en qué sentido? Primero, da cumplimiento a un fallo judicial. Segundo, es dual en el sentido de que es de ejecución como acto administrativo también. Es decir, acto de ejecución en tanto que da alcance a un fallo judicial que ordenó reliquidar una mesada pensional. Y es un acto administrativo como manifestación de la voluntad de la administración o del particular con funciones administrativas que crea, extingue o modifica una situación jurídica, en tanto que ni más ni menos determina una obligación a cargo de un sujeto de derecho, es más, lo constituye prácticamente en deudor. Y por lo tanto eso es un acto administrativo, a punto tal que en complemento de ello le concede los recursos de reposición y subsidiario de apelación. ¿Por qué la UGPP sí puede expedir dicho acto? En primer lugar, las sentencias proferidas en nulidad y restablecimiento tienen efectos erga omnes en cuanto a la nulidad y no al restablecimiento. Por tanto, es obligatorio el acatamiento de las decisiones judiciales y mal haría en desconocerse la nulidad. Y por lo tanto, ni la Contraloría, ni la UGPP, ni el suscrito, ni el señor agente del Ministerio Público podríamos a la vez desconocer un fallo que decreta la nulidad. Por lo tanto, es mandatorio su cumplimiento. ¿Que era indispensable que la Contraloría estuviera en el proceso donde se reliquidó la pensión? No, no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque la relación es entre empleado y empleador. ¿Dónde podrá ejercer el derecho de defensa efectivamente la Contraloría? Cuando la UGPP le determine la obligación, que fue en el acto que está siendo enjuiciado, y para eso le dio recursos. En ese sentido, digámoslo, están a salvaguarda los derechos. Pero ¿por qué razón adicionalmente puede la UGPP dictar el acto? Porque si no lo dicta, tendrá que responder con su patrimonio por las diferencias patronales y los aportes no hechos por el empleado y pues obviamente por el empleador. Y eso, como bien lo dijo el señor agente del Ministerio Público, implica un detrimento patrimonial. ¿Frente a qué? Frente a los recursos de la UGPP de su patrimonio y a los recursos del sistema de seguridad social. Además, con base en el acto legislativo 01 de 2005, no puede haber mesadas pensionales o pensiones desfinanciadas, y además solamente se pueden reconocer y pagar en el monto debido aquellas pensiones sobre los factores efectivamente cotizados. Pero ¿por qué más puede dictar la UGPP el acto? Porque es que la sentencia de la jurisdicción contenciosa que reliquida los factores para incluirlos en el IBL y llevarlos a una mayor mesada pensional, pues están implicando pues esa diferencia de aportes que necesita ser cubierta necesariamente. Y eso exige que mientras que no sea así,
la pensión está desfinanciada, no está cubierta, y por lo tanto hay un mandato con aplicación directa del Acto Legislativo 01 de 2005 que le autoriza, con base en el principio de sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones, a obrar como evidentemente lo hizo. Y es que, vuelvo y decimos, la sentencia de la jurisdicción es constitutiva, y de ahí para allá pues es que esa situación hay que desarrollarla. ¿Qué otra situación tenemos que nos permite fundamentalmente decir que sí hay una obligación por parte de la Contraloría de pagar? Porque es que la Contraloría en su momento trasladó el riesgo de seguridad social ¿a quién? Al sistema, en este caso Cajanal y UGPP, bajo la creencia correcta, como evidentemente lo fue hasta que se expidió la sentencia, de que había liquidado los aportes del trabajador correctamente y había hecho los aportes del empleador correctamente. Pero esa situación se desestima y desaparece el día en que inicia una sentencia judicial dando unas circunstancias distintas. Entonces, si ese traslado al sistema de seguridad social tiene que hacerse, por lo menos lo mínimo que debe realizar el empleador para no tener que responder por esa pensión es que los aportes estén hechos en debida forma. Mientras que no sea así, pues evidentemente le tocaría entonces a la Contraloría asumir la pensión. Pero para que la Contraloría no asuma la pensión, debe completar los aportes. Entonces, desde ese punto de vista, es admisible y es válida la decisión que tomó la UGPP. Ahora, prescripción. Esto nos vamos a referir muy brevemente, pero imprescriptibilidad. En primer lugar, lo que es imprescriptible es el derecho como tal, es decir, el derecho a la pensión se puede reclamar en cualquier tiempo, obviamente inclusive con pensión de sobrevivientes también se puede reclamar. Sobreviviente del fallecido que no lo hubiera tenido, pero que hubiere adquirido el derecho, pero que no le hubiera sido reconocido, aún fallecido el beneficiario principal puede obtener el beneficio pensional por sustitución. Entonces, digámoslo, una cosa es el derecho y otra cosa son las mesadas. Y las mesadas, conforme al artículo 102 del decreto 1848 de 1969, prescriben en el término de 3 años a partir de su exigibilidad. Ahora, se nos ha dicho que por ser contribuciones para fiscales, los aportes a la seguridad social son imprescriptibles. Pues en realidad, estando en materia tributaria, ya sobre esto, pues digámoslo, en un caso análogo, cuando la Corte Constitucional revisó la Ley 1066 de 2006 sobre los aportes del FONSEP, ya me olvidó el tema, pero que estableció una prescripción trienal también, las cuotas partes, sí, qué pena, gracias doctor, es que ya la edad a uno lo va engañando. Las cuotas partes, el legislador estableció una prescripción de 3 años y la Corte Constitucional que dijo no, a mí me parece eso válido, usted no puede andar en una situación indefinida en el tiempo, eso atenta contra la seguridad jurídica, la paz y la armonía social, no hay derechos sin acción y derechos sin prescripción, nada puede ser indefinido. Entonces, en últimas, la prescripción sí opera en materia de aportes a la seguridad social, también porque son tributos. Lo que pasa es que hay que diferenciar tal vez 2 situaciones. Una es, hemos dicho, la sentencia es constitutiva y a partir de la ejecutoria de dicho fallo ya se tiene certeza de que evidentemente el derecho es exigible, ¿cierto? La norma, aquí no hay norma específica para la prescripción y habrá que acudirse al término del artículo 2536 del Código Civil, que es de 5 años. Entonces, si se encontrare en este proceso configurado que entre la fecha de ejecutoria de la sentencia
y la fecha de notificación de la resolución que determinó la obligación hacia la Contraloría excedió los 5 años, declararíamos la prescripción. Si no, pues se negará en ambos casos. Yo estoy hablando para ambos casos, por favor, 2018-193 y 2018-194. ¿Por qué no puede correr la prescripción del artículo 817 del Estatuto Tributario? Por una sencilla razón. Para eso se necesita que la obligación sea exigible. ¿Y eso qué implica? Que el acto de determinación no esté siendo enjuiciado, y ese es el que está siendo enjuiciado. Entonces, desde ese punto de vista, una aducción de la prescripción de la acción de cobro ejecutivo no es próspera, porque no hay firmeza del acto de determinación, entonces ahí no opera. En cuanto a la falta de motivación, coincidimos con el señor agente del Ministerio Público. Evidentemente hay que recordar que este es un acto liquidatorio, un acto de determinación de la obligación a cargo del empleador. Le están asignando una contribución para fiscal, se la están liquidando, le están diciendo esto es lo que nos debe por diferencia de aportes. Entonces, cuando uno va a liquidar un tributo, pues el tributo tiene 5 elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, hecho generador y tarifa. Y si lo que nosotros encontramos fundamentalmente es que es fundamentalmente algo tan sencillo que las alegaciones que fundamentalmente hace la Contraloría no atañen y no tocan fundamentalmente ni la base gravable ni la tarifa. Sus argumentos fueron solamente jurídicos, de conveniencia, de si hay prescripción, de si hay una falsa motivación, de si es o no un acto de ejecución. Pero si uno va a ver si pudo atacar el fondo del asunto desde el punto de vista de la determinación y cuantificación del tributo, nunca. No tiene una sola base para hacerlo. ¿Y por qué no tiene una sola base para hacerlo? Porque simplemente el acto administrativo de determinación se refirió en detalle ¿a quién? Al pensionista. Le dijo cómo era, de pronto cómo se aplicaba, pero respecto del empleador no dijo nada. Del empleador únicamente dijo, me debe esto y lo va a mandar a cobro coactivo. Entonces, realmente lo que existe en este caso, en estos dos casos, perdón, es una falta de motivación y por lo tanto se accederá a la nulidad parcial de la resolución del acto de los actos administrativos que impusieron la diferencia de aportes para fiscales respecto del empleador. Sobre la condena en costa lo revisaremos porque es una nulidad parcial. De pronto puede que encontremos algún argumento para ver si se libera o no, pero yo les cuento, yo soy del criterio de que cuando uno viene a la administración de justicia sabe que demanda y sabe que es demandado. Si uno demanda y pierde, asume, pero si uno es demandado como administración es porque no obró como debía hacerlo. Y es un criterio de autorresponsabilidad de las partes que acuden a los procesos judiciales el hecho de saber que se ven expuestos no como un castigo, sino como una carga procesal. Tal vez no coincidimos en el aspecto de temeridad, pero evidentemente pues la administración sí debe ser cuidadosa en motivar sus actos de manera suficiente, clara, entendible, y pues ya miraremos esa situación. No hay que interponer ningún recurso en esta audiencia porque es el sentido del fallo. Notificaremos electrónicamente para que después de la notificación, en el término de 10 días, puedan ustedes interponer, o bueno, la doctora en el dado caso, el recurso respectivo. Entonces, pues muchas gracias, una feliz tarde y unos minutos más para la redacción del acta y pues bueno,
Listo, estamos cumpliendo las horas. Pues, doctor Zambrano, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, nunca lo habíamos hablado. No lo habíamos hablado, nunca lo habíamos hablado. Listo, esa es la línea. Mándamela, estemos para la cuarta. Sí, ah, bueno. Ahí me terminó yo en el otro, pero lo demás lo que atrás. Sí, sí, sí. Yo solo le puedo decir que ustedes, hablando todo el pensionado que se ahí, por allá dicen, ay, usted con el empleado me debe tanto también. Para que esto no se me revuelva. 93. Ay, no, foticos. Sí, mejor fotos. Tres. 94. A ver. 93. Son tres por acá.